Bienvenido, buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, bien, ahora sí te escuchamos y te vemos muy bien. Bueno, sí, estoy enredado en los cables de los auriculares, pero ya estaba bailando con Alcide y se me enredó todo. Perdimos eso. Sí, no te perdiste nada, Pablo, tengo menos movimiento yo que Lo la que piedra de sería Tandil. viral antes de la medianoche. Bueno, vamos a hablar un poco de economía para romper este momento tan relajante. Eh, ¿Hay algún estigma de nuestra economía que nos viene persiguiendo desde hace muchísimo tiempo? Ese estigma es la inflación. Y la verdad que si hay un mal pandémico de nuestra economía desde hace años, está ligado con el proceso inflacionario, que solo pudo detenerse por cortos periodos de tiempo y que además de esos cortos periodos de tiempo, lo que ha habido en esos cortos periodos de tiempo, una especie de ficción, diría yo, respecto de no tuvimos inflación, pero la sosteníamos con placebos o mucho endeudamiento o políticas que terminaban sacando a una parte de la población del circuito vital de la producción. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿De quién es culpable la inflación? Bueno, vamos a tratar de analizarlo con un docente universitario riocuartense, pero cuyo origen es colombiano, así que nos va a ayudar a entender también el ADN. Voy a saludar a Gerardo Esteban Gómez Santiago, que es colombiano, pero que estudió y da clases en la Universidad de Río Cuarto. Gerardo, un gusto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ya vamos a entrar en tu Eh, historia para que nos cuentes cómo estás haciendo pie en Río Cuarto, pero quiero, para motivar la entrevista, mostrarte lo que esta mañana me dijo en una entrevista que le hicimos en la radio el economista Flavio Bucheri, cuando le preguntamos, ¿de quién es responsabilidad la inflación? Y Bucheri dijo, la culpa la tenemos los argentinos, porque los gobiernos surgen de la sociedad. ¿Es culpa de los argentinos? Nunca un gobierno, por lo menos desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días, acertó plenamente con el control de la inflación. Desde tu mirada, ¿esa frase es para adherir o para refutar en términos económicos? eh, o sea, la inflación es un fenómeno que es supremamente complejo, que uno puede considerar lo que es multicausal. Entonces, tratar de encontrar un solo culpable del fenómeno, creo que es un error. Eh, Concuerdo en que obviamente es algo que se produce en nuestra sociedad, nos afecta a todos y que en últimas somos tanto causa como consecuencia. Pero bueno, no, creo que hay que atenuar un poco la afirmación que él hace porque en últimas le atribuye la culpa al gobierno. Al decir que nosotros elegimos el gobierno de turno y el gobierno de turno es el que determina el proceso inflacionario, digamos. Pero aquí se da la paradoja, Gerardo, que gobiernos con distintas recetas económicas, o ortodoxas, liberales o neoliberales, o más heterodoxas, pero con un perfil, si se quiere, más progresista, ninguna acierta en controlar la inflación y tenemos una inflación anualizada del 50%. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, justamente eso que vos decís es lo que nos da la pauta de que el fenómeno es multicausal. Hoy por hoy yo diría que por lo menos hay un reconocimiento de que la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario. Por lo menos eso es lo que hoy nos salen a decir los responsables de la política monetaria y de la política económica que están hoy al frente del gobierno. Y se toman medidas al respecto, no solamente tratando de manejar variables como la tasa de interés o la base monetaria, ¿sí? Que eso era algo que se utilizó en periodos anteriores y que no dio frutos. Es un proceso, es algo que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero creo que eso ya es un avance. Esa inflación anualizada del 50% hay que también un poco contrastarla con eh, la inflación pronosticada por el relevamiento de expectativas del mercado, que para este año, por ejemplo, da una inflación del 42%, ¿sí? No es esa inflación del 50%, que sí, obviamente preocupa,
pero digamos que para el año el mercado o los formadores de expectativas de alguna manera ven que hay una tendencia a la baja de acá en adelante. Pero aquí, no sé, desde la percepción, ya te pregunto de tu origen y por conocer otra sociedad, pareciera que los argentinos o estamos acostumbrados a vivir en inflación o desde nuestra actitud individual de protegernos, los que pueden, formando precios, no hacen más que alimentar ese índice. ¿Esto pasa en todos los países del mundo? Hay otros países que incluso con la caída que hubo del consumo durante la pandemia tuvieron números de inflación insignificantes, y Argentina, con pocas ventas, lo mismo, tuvo mucha inflación. Eso rompe la matrix económica. O sea, lo que vos decís, habría que ver un poco por parte lo que vos me comentás. En general, hoy el mundo lo que está experimentando es una fuerte presión inflacionaria en materia de alimentos, ¿sí? Y nuestra inflación, por cómo está compuesto el índice, se explica en gran medida por el incremento en los alimentos. Es decir, ese 3,2 que tenemos hoy de inflación es el mismo 3,2 de alimentos, donde la participación de alimentos es de una cuarta parte, digamos. El indicador más alto fue de comunicaciones, que tiene un 7%, pero cuya participación es muy bajita. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué uno puede pensar que la inflación se ha acelerado un poco? Justamente porque ha habido una reactivación económica, ¿sí? Que es algo que se ha venido viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene una cifra interanual del 5,4, una cifra que es totalmente inesperada para Estados Unidos. Y que en gran medida se explica por esa nueva aceleración de la demanda. Nosotros el año pasado, con la desaceleración de la demanda que hubo por la pandemia, tuvimos una desaceleración de nuestra inflación, pero seguía siendo una inflación alta. Es decir, el comportamiento nuestro con respecto al resto del mundo no fue totalmente disímil. Lo que pasa es que en general tenemos una inflación que es más alta y lo que pudimos hacer fue desacelerarla un poco, pero el fenómeno inflacionario de alguna manera continuó. Pero estuvimos a la par de otros países en el sentido de que en otros países hubo casi deflación, nosotros también tuvimos una caída en la aceleración del incremento en el nivel de precios. ¿Qué pasa, por y bueno, ejemplo, con respecto a lo que vos me mencionás de distintos procesos políticos que por ahí han apuntado o han tratado de solucionar el tema inflacionario de distintas maneras, bueno, la convertibilidad fue un periodo muy claro en ese sentido, digamos. Fue un periodo en donde no hubo inflación, pero donde obviamente hubieron otras repercusiones en la estructura económica y en la población que no creo que son las deseadas por absolutamente nadie. Entonces, de alguna manera, si uno tiene que poner en la balanza qué prefiere, bueno, yo preferiría no tener un desempleo atroz del 20%, 25%, como había en su momento en la crisis del 2001, a tener una inflación un poco más alta con respecto a otros países. En Latinoamérica, otros países, por ejemplo, por ahí uno observa situaciones que son supremamente complejas desde el punto de vista social, como por ejemplo el acceso a educación o el acceso a salud, y tienen su inflación controlada. Y bueno, y quizá lo que uno desearía es poder tener acceso a eso, aun cuando por ahí la inflación esté un poco por encima de lo normal o de lo que uno consideraría adecuado. Es interesante lo que planteás. En Colombia tenés dificultades de acceso a la educación y a la salud, pero tenés baja inflación. En Argentina podemos acceder a la educación y a la salud, relativamente también, no es absoluto la afirmación, a costo de tener un poco de inflación. ¿Es esa la ecuación? En cierta medida sí, o sea, como tú dices, la inflación es un fenómeno que todos de alguna manera buscamos proteger frente a la inflación, y los precios de alguna manera son algo complejo en el sentido de que está presente tanto el formador de precios como la decisión del consumidor por demandar o no el bien. Los salarios también obviamente tienen incidencia en la inflación, y el hecho de tener un sistema, un esquema laboral que le brinde ciertas garantías al trabajador,
permite en gran medida que su salario no se vea tan socavado, que eso es algo que en otros territorios no ocurre y que permite que la inflación sea considerablemente baja, pero que los salarios sean también bajos y el poder adquisitivo, que es en últimas lo que importa, sea significativamente reducido. Hay un discurso predominante en el mundo de los analistas económicos, Gerardo, que es que la inflación es porque el Estado gasta más de lo que recauda, el famoso déficit fiscal, y que hasta que no se corrija eso, vamos a tener que convivir con la inflación. ¿Usted adscribe a esa teoría? O sea, como te digo, por ahí la economía como ciencia uno tiene que también atenuar ciertas cosas. Es como que yo siento que no hay verdades absolutas, o pensaría que no hay verdades absolutas, que la verdad absoluta no la tiene nadie y que tenemos que problematizar y entender o tratar de ver las cosas desde distintos puntos de vista. Eh, esa teoría deviene del hecho de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y que si el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, eso definitivamente va a impactar en los precios. Indudablemente que la emisión monetaria uno tiene cierta incidencia en el nivel de precios, pero también hay otras maneras de financiarse, ¿sí?, que permitirían que el Estado brinde ciertos servicios sin que eso sí o sí termine repercutiendo en los precios. Lo último que le pregunto, Gerardo, ya no al economista, sino al ciudadano colombiano-argentino, argentino-colombiano ahora. ¿Prefiere vivir en Colombia sin inflación, pero con menos prestaciones como ciudadano, o en Argentina en este escenario? Bueno, eso es algo que obviamente atraviesa mucho a la juventud hoy por hoy en Argentina y en general a la población, porque es como que uno siente que o muchas personas sienten que no hay salida, que no hay expectativas de mejora, que la situación es supremamente apremiante y sí, obviamente, la coyuntura que vivimos es como que genera cierta incomodidad. Pero bueno, o sea, creo que hay que tener noción también de que la solución por ahí no está en ese, no está en irse, de que efectivamente tenemos que llegar a un acuerdo como sociedad y de que se puede generar algo sostenible acá adentro. Bueno, yo soy una muestra de ello, o sea, en el sentido de que siento que mis posibilidades de progresar están más marcadas o más claras en un país como Argentina que en Colombia, donde las oportunidades dependen mucho más de la condición social de la que vienes y no de el mérito o de las posibilidades que podés vos mismo darte a partir de un sistema que es mucho más redistributivo a través de este tipo de cosas como salud o educación. Gerardo, muchísimas gracias. Muy amable por ayudarnos a pensar este problema que nos aqueja desde hace tanto tiempo a los argentinos. No, Guillermo, a vos espero haber sido claro. Un saludo a toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias. Muy claro, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que los que tenemos medio siglo de vida no sabemos vivir más que en inflación en este país. El corto periodo de tiempo del dólar, un peso, un dólar en la Argentina, después descubrimos que nos gustó transitarlo, vivirlo, disfrutarlo en cierto sentido. Después descubrimos que fue a un alto costo, ¿no? Altísimo costo, que incluso todavía lo estamos padeciendo, en endeudamiento enorme de nuestro país y sobre todo la asfixia económica de un sector de la población que genera una pobreza estructural que nunca más se pudo eliminar de fondo. Bueno, estas son las consecuencias. En este contexto, pensarnos como país y con las responsabilidades individuales en torno de por qué tenemos tanta inflación es bien interesante, más que someter la lógica a responsabilizar solamente a los gobernantes de turno. Así son las cosas.